안녕하십니까? Hola a todos. 우리가 하나님의 말씀을 펴놓고 서로 하나님의 마음을 읽을 수 있는 얼마나 감사한지 모릅니다. Estoy tan agradecido que abriendo la Biblia podemos hablar 우리가 con el 하나님과 corazón. 함께 복받는 길을 가려면 하나님과 마음이 하나가 되어야 합니다. Para nosotros caminar el camino de bendición de Dios, tenemos que ser un corazón 그래서 con el corazón de Dios. 하나님의 마음을 정확히 아는 것은 다른 무엇도 아니고 성경 말씀입니다. Para conocer con precisión el corazón de Dios, no es por otra manera, sino 하나님 mediante la 우리에게 palabra de 성경 Dios. 말씀을 주셔서 이 성경 말씀을 통해서 하나님의 마음을 그대로 표현했습니다. Dios nos dio la Biblia y expresa su corazón tal como es. 성경 세상 어디에도 성경 말씀만큼 하나님의 마음을 정확히 표현한 데는 어디도 없습니다. Así no hay en el mundo que exprese más claro el corazón de Dios que la 여러분의 Biblia. 모두의 생각이 성경 말씀과 하나가 되면 여러분 하나님과 한 마음이 됐다고 봐도 좋습니다. Y así se puede considerar que cuando su pensamiento es igual a la Biblia, es un 저는 어릴 corazón 때부터 con Dios. 교회를 다녔습니다. 그럼 이 성경 이게 66권이요. Esta Biblia que es de 66 libros, así de grueso 800페이지가 훨씬 넘어요. es más de 1800 páginas. 여기 그림 하나도 없어요. 전부 글씨로 No 꽉 찼어요. tiene ningún dibujo, pura letra nomás. ¿Sabe por qué? Porque no tiene 예수님 하고 싶은 dibujos. 이야기 너무 많아서 Porque Jesús tantas cosas nos quiere manifestar. 여기서 예수님의 마음을 다 찾을 수 있고 발견할 수 있고 Aquí puede buscar el corazón de Dios, él puede descubrir el corazón de Jesús. 죄 때문에 갈등하고 있습니다. Tantas personas hoy en día tienen la dificultad por el pecado. 가나 대통령을 만났을 때 Así yo hablé de esto seguido cuando me encontré con el presidente de Ghana. 겸비하시고 정말 지혜로우신 분이었어요. El presidente es una persona tan humilde 하실 거예요. y él amaba a su 근데 pueblo. 대통령께서 그때 저에게 뭐라고 말씀하셨냐면 Pero el presidente en ese tiempo que me dijo, 주치의가 나를 오래전부터 나를 치료했었다. mi personal médico me está 내 약을 tratando. 먹고 치료하는데 나아지 않고 점점 더 심해진다. Me está tratando y tomando medicina, pero no estoy mejorando, estoy empeorando. 점점 더 심해지니까 Y así recientemente, peor en mi estado físico, y trajeron a un especialista, 병이 조금 더 나지 점점 더 심해지고 있다. pero mi enfermedad no mejora, sino cada vez peor. 오늘 아침에 생각을 했다. Esta mañana yo pensé, 앞으로 5일 더 살 수 있을까? tal vez podré vivir 5 días más. 인생 5일을 살기가 어려울 것 같아. Yo considero que no podré vivir ni 5 días más. Mirando en mi estado, 그리고 대통령 각하께서 저에게 말씀하셨어요. y el presidente me dijo, 목사님 나는 문제가 하나 있습니다. Pastor, yo tengo un problema. 내가 대통령이지만 Yo, aunque sea presidente, 나도 죄를 지었습니다. yo también he pecado. 그런데 죄 사함을 못 받았습니다. Pero no he podido recibir el perdón de 그래서 pecado. 내가 심히 두렵습니다. Por eso tengo mucho miedo. 2012년 Fue en el año 2012, 7월 달이었어요. fue en julio. 그날 제가 가나 대통령 곁에 있어서 너무 좋았어요. Así estaba muy feliz que ese día yo estaba a la par del presidente de 저는 Ghana. 정확하게 성경에서 죄 사함을 받는 길을 알았습니다. Yo sabía con claridad cómo recibir el camino del perdón de 누구를 pecado. 만나든지 성경에 정확하게 죄 사함 받는 길을 이야기했어요. Así sea quien me encuentre, hablo con precisión de la Biblia cómo 자, 이제 recibir el 우리는 perdón de 오늘 그 pecado. 이야기를 좀 해보려고 합니다. Hoy quisiera hablar de ese aspecto. 그날 가나 대통령 앞에 한 이야기들. Así lo que le manifesté delante del 어떻게 presidente de 우리 Ghana. 죄가 씻어지는지를. ¿Cómo es que nuestro pecado 내가 ha sido 죄를 씻기 limpiado? 뭘 해야 하는지를. ¿Qué es lo que uno debe de hacer para recibir el perdón de 성경을 pecado? 찾아서 읽어보기로 합시다. Así vamos a buscar en la Biblia. 보편적으로 제3을 잘 아는 성경은 요한일서 1장 9절입니다. Así por lo general las personas conocen Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. 요한일서 1장 9절에 보면은 Si ve en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, 우리가 우리 죄를 자백하면
si confesamos nuestros 저는 pecados. 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 y 것이다. limpiarnos de toda maldad. 자, 여기에 보면 죄를 자백하면 우리가 깨끗하게 된다고 말하고 Acá está manifestando que si confesamos nuestros pecados, somos 있어요. limpiados. 문제는 뭐냐면은 ¿Cuál es el problema? 오늘 많은 교회에서 목사님이 이 설교를 가지고 하고 죄를 자백합니다. Y así muchas iglesias hoy día, en este versículo tomando, confiesa el pecado, confiesan todos los días, 죄사함을 확실히 받은 사람은 찾아볼 수 없는. pero no puede encontrar quien haya recibido el perdón de pecado con 그래서 죄가 seguridad. 사해졌다면 Si es así que su pecado ha sido 밥을 limpiado, 먹었다면 배가 불러야 하고 así si come la comida se tiene que llenar su 병을 estómago. 고쳤다면 병이 나아야 하고 Si es sanado de una enfermedad, tiene que ser sano. 정말 우리가 그 일한 결과가 와야 하는데 Tienen que venir esos resultados. 제가 아는 저희들 교회 모든 사람 목사님 장로님 전부 다 지금 수없이 죄를 고백하고 자백하고 하는데 Pero así hay pastores, ancianos de la iglesia que confiesan su pecado y confiesan y confiesan, 내가 죄 사함 받다 확신하는 사람이 하나도 없어요. pero entre ellos nadie tiene la certeza que su pecado ha sido perdonado. 여러분 목욕을 하고 나면 깨끗해야 하고 Si se baña, tiene que ser 밥을 limpiado. 먹고 나면 배가 불러야 하고 Si come, tiene que ser satisfecho. 치료하면 병이 나아야 하고 Si es curado, entonces tiene que ser sanado. Y si su pecado ha sido limpiado, tiene que ser limpio. Dice que mi pecado ha sido limpiado, pero soy pecador. Hay un problema. 그다가 제가 성경을 읽었는데 Yo leyendo la Biblia, 이사야에 있는 말씀을 한 절 읽었으면 얼마나 un día leí un versículo en 이사야 Isaías. 34장 16절이었습니다. Era Isaías 34. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó a los y los reunió su mismo espíritu. 자, 여기에서 성경이 말하는 것은 ¿Qué dice aquí la Biblia? 여호와의 책을 하나님의 성경을 자세히 읽어보라 했습니다. Dice que busque bien en la Biblia. 저는 이 말씀 단 성경을 자세히 읽어봤어요. Yo, conforme a esta palabra, busqué, 근데 inquirí en el libro, en la Biblia. 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리. En Isaías 34:16 dice que ninguno faltó con su compañera 그 신이 이것들을 모으셨습니다. porque su boca mandó y los reunió en su mismo espíritu. 이제 저는 그 다음부터 성경에 짝을 찾는 일을 했어요. Desde ese momento empecé a buscar la compañera en la escritura. 죄사하는 이 문제 난 죄를 많이 지었기 때문에 Acerca del perdón de pecado, porque yo había cometido mucho pecado. 난 꼭 지옥가. Yo de pequeño pensaba, yo voy al infierno, tengo mucho pecado, he robado, he hecho mucha maldad, voy a ir al infierno. Yo robé mucho aunque pedía perdón. Yo mentí mucho. Yo realmente quería limpiar mi pecado. Y aprendí en la iglesia. Primera de Juan 1:9. En Primera de Juan capítulo 1:9. 우리가 우리 죄를 자백하며 Si confesamos nuestros pecados, 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이다. y limpiarnos de toda maldad. 여기서 자백하면 죄가 씻어진다. Acá dice que si confesamos nuestros pecados serán 근데 우리 limpiados. 교회 손에 다
자백을 합니다. Por eso todos los miembros de mi iglesia confesaban, 죄는 그대로 있습니다. pero el pecado se mantenía ahí. 그러면 여기 이 짝은 뭐야? Entonces, ¿cuál es la compañera de esta palabra? 1장은 죄를 사는 한쪽 부분만 봤지. Así acá dice, si confesamos, acá 짝인 그 es una 반대편을 parte, 보지 못했기 pero 때문에 como no tenemos la compañera, este versículo, 죄에 대해서 정확하게 사함을 받지 못한다는 알아. así yo sabía que si confesamos, no, nuestro pecado no se limpiaba. 무엇인지를 알고 싶어. Yo por eso quería saber cuál es la compañera de esta 제가 palabra. 마음에 많은 의문이 일어나기 시작해요. En mi corazón surgían muchas preguntas. 의문이 일어날 수밖에 없는 것이 Así, cuando lee la Biblia, no puede evitar que tenga preguntas. Cuando lee la Biblia, solamente una parte tendrá lleno de preguntas. Romanos 3:10 없나니 하나도 없다고. dice que no hay justo, no hay ni un uno. 그렇지. Así es. 하나도 없지. No hay justo, todos somos pecadores. 쉽게 넘어갈 수 있어요. Y así, eso es todo, pues, pensaba así. 17절에 Pero Romanos 1:17 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니. dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한과 같은. como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 자, 여기에 성경에서 의인은 하나도 없다고 하는데 En la Biblia dice que no hay justo, no hay 의인이 있다니 ni 이것도 aún 무슨 uno, 이야기야? pero acá dice que hay justo, el justo, ¿qué significa esto? También Génesis 노아는 의인이요. dice, Noah era varón justo. 야고보 5장 17절에도 En Santiago 5:16 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으리라. dice, la oración eficaz del justo puede mucho. 나오는 거예요. Así sale el justo, 의인은 하나도 없다고 하는데 aunque dice que no hay justo, no hay ni aún uno. 어떻게 이해해야지요? Entonces, ¿cómo tengo que entender esto? Comencé a leer la Biblia, 근데 더 재밌는 사실. así, pero lo más interesante, 성경을 읽다가 보니까 mientras leía la Biblia, 다른 데는 성경을 고백함으로 죄가 씻어진다고 돼 있지 않는 거예요. así en otra parte no dice que nuestro pecado no se limpia con la confesión. Es la misma Biblia escrito por Dios. 레위기 17장 11절에 En Levítico 17:11 새 생명은 피에 있음이라. dice, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 자, 여러분 분명히 의인이 없다고 했고 있다니 다른 이야기가 성경에 있습니다. Y así de seguro la Biblia dice que no hay justo, y también la Biblia dice que hay justo, es diferente. 자백하면 죄가 사해진다고 돼 있고 여기는 뭐라고 돼 있냐면 También dice que si confiesa será limpiado de su pecado, pero acá ¿qué dice? 피에 있으므로 피가 죄를 속한다고 돼 있어요. Dice que la vida de la carne está en la sangre y la sangre hará expiación de la persona. Aunque la misma Biblia, 레위기 17장 11절하고 히브리 1장 요한일서 1장 9절하고는 전혀 다르게 말. pero acá en la misma Biblia, pero en Levítico 17:11 y 1 de Juan capítulo 1:9 es completamente diferente. 9장 22절에도 En Hebreos 9:22 율법조차 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, 피흘림이 없은즉 죄 사함이 없노라. y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그 레위기 17장 11절이나 히브리 9장 22절에는 En Levítico 17:11 y también Hebreos 9:22, porque la paga del pecado es muerte. Para perdonar el pecado tiene que haber derramamiento de sangre y muerte para ser perdonado el pecado. Por eso en esos aspectos yo tenía que buscar la compañera 그 성경에서 죄 사함을 정확히 알려고 찾다가
찾다가 찾다가 Por eso yo, para saber acerca del perdón de pecado en la Biblia, buscaba y buscaba y buscaba. 4장에 속죄 제사에 대한 사실을 발견했어요. En Levítico capítulo 4 encontré acerca de 여기서 la ofrenda por el pecado. Acá manifiesta con precisión acerca del perdón de pecado. 27절에 En Levítico 4:27, 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부진범하여 허물이 있었다가 si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y delinquiere, 범한 죄의 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió. 자, 여기에서 죄를 사함 받는 사람들의 자격이 나오는데 Acá sale la persona que califica para recibir el perdón de 누가 pecado. 사함을 받을 수 있냐 하면은 ¿Quién puede recibir el perdón de pecado? 아무리 죄 사함을 받고 싶어도 Por más que quiera recibir el perdón de pecado, 죄를 짓지 않는 사람은 죄 사함을 받을 수가 없습니다. la persona que no peca no puede recibir el perdón de pecado. 죄를 지었다고 할지라도 O también si ha pecado, 자기가 죄를 지은 줄을 깨닫지 못하면은 죄 사함을 받을 수 없습니다. pero si no conoce que ha pecado, no puede recibir el perdón de pecado. 죄를 이제 속죄 제사에서는 Por eso aquí en la ofrenda por el pecado, 죄를 지었고 así ha pecado, 죄에 깨우쳐 내가 죄 있는 거 깨달으면 luego que conociere su pecado que cometió, 거기서 죄가 사해지는 게 아니고 no es cuando su pecado es limpiado, 암염소를 끌고 와. sino que trae una cabra sin defecto, 왜냐하면 죄의 싹은 사망이기 때문에 porque la paga del pecado es muerte. 누군가가 내 죄를 대신해서 죽어줘야 죄가 사하기 때문에 Alguien debe de morir por mi pecado para que su pecado sea perdonado. 암염소를 필요하다는 거죠. Por eso necesita una cabra. 그래 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 것은 Por eso en 1 de Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, está manifestando que se ha pecado, y luego que conoce que ha pecado, está manifestando cuando uno acepta que ha pecado. 그 당시에 내가 죄를 지고 죄인인 줄 알았기 때문에 ¿Qué significa que ha confesado? Significa que reconoce que ha pecado. 제사에 대한 이 짝을 보면은 Cuando busca la compañera acerca de perdón de pecado, 죄를 지었습니다. 고백한 인정하는 것이고 confiesa y reconoce que ha pecado. 죄를 사함 받을 수 있는 자격이 부여되는 En ese momento usted califica para recibir el perdón de pecado. Pero lo que perdona su pecado no es la confesión, 죄의 싹은 사망이고 porque la paga del pecado es muerte. 형벌을 누군가가 받아야 Alguien tiene que recibir el castigo por su pecado. La sangre tiene que ser derramada. 우리가 우리 죄를 자면 저는 믿으시고 우리 죄를 사하시면 이렇게 죄를 자백마음은 사해지는 줄 알아. Así las personas dicen, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo y para perdonar nuestro pecado. Pues las personas piensan que si confiesan se limpian su pecado. Eso es solo una parte acerca de la confesión. Es una parte del proceso de recibir el perdón de pecado, pero no está hablando en su totalidad acerca de la redención. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero no vea solamente capítulo 1 versículo 9. Si ven el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Acá dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
그러면 여러분 요한일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 이 이야기는 Por eso la palabra de capítulo 1, versículo 9, que dice si confesamos nuestro 예수님이 우리 죄를 pecado, 피 흘리고 십자가에 못 박혀 그걸 전제로 해서 사해지는 거지. así con la base de que Jesús es crucificado en la cruz y es así como se limpia nuestro pecado, 우리 고백만으로는 아니다 이 말이야. está manifestando que lo que perdona nuestro pecado es la sangre de Jesús, no es nuestra confesión solamente. 1장 9절 전에 1장 7절에는 Por eso, antes del versículo 9, en el versículo 7, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 내가 죄를 고백하는 하나로 맞추어져서 짝을 이루는 것입니다. Y es así como es la compañera del versículo que dice, si confesamos nuestro pecado. 흘려지지 않으면 Por eso, si Jesús no derrama su sangre, 고백을 한다고 죄가 사해진 건 아닙니다. por más que confiesa, su pecado no es perdonado. 예수의 피가 흘려졌어도 O, aunque Jesús ha derramado su sangre, 죄인으로 깨닫지 못하면 죄 사함 받지 못. si no descubre que ha pecado, entonces no puede recibir perdón. Tiene que haber pecado. Y cuando descubre que ha pecado, ¿qué debo de hacer? 예수의 피를 힘입어 사함을 얻는 것입니다. En ese momento, por la sangre de Jesús puede recibir el perdón. 요한일서 1장 9절을 가지고 Pero la mayoría de las personas, por medio de 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, quieren confesar su pecado y limpiarse de su pecado así. Y solamente saben cómo en teoría acerca de Jesús ha derramado su sangre en la cruz, cómo no conecta la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz con la confesión, solamente conecta su pecado con la confesión nomás. Es por eso que no puede limpiar con precisión su pecado. Hoy día, tantas iglesias explican 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, tiene que hablar de la compañera también. Si hemos pecado, hemos descubierto que hemos pecado, cuando conecta con la sangre de Jesús que murió en la cruz, y es así como en el corazón se hace expiación, redención por su pecado. Así no es que las personas no saben que Jesús murió en la cruz. Todos saben que murió en la cruz Jesús. Pero cuando conecta esa sangre con el pecado que cometió, su pecado será limpiado. Pero en teoría sabe que está esa sangre. Entonces, pero si saben que esa sangre ha limpiado su pecado, entonces debería ser limpio de pecado. Pero se dicen como pecadores. ¿Por qué? Yo peco, por eso soy pecador. Así soy pecador porque cometo pecado. Pero si conecta eso con la sangre de Jesús, pero cuando mi pecado ha sido pagado en la cruz, surge la fe. Así en el vaso hay agua. No porque solamente mira el agua se saciará la sed. Esto es agua, es buena agua. Si bebes de esta agua se saciará tu sed. Pero así esta agua no puede solucionar la sed. Por más que esté en un vaso muy bueno, por más cerca que esté de usted, cuando se solventa la sed, es cuando bebe de esta agua. Y así cuando bebe, entonces se puede saciar la sed. Sí, yo sé. Yo sé que si toma el agua se saciará la sed, pero hasta antes de tomar el agua tendrá sed. El mundo espiritual así es también. Cuando mi pecado es conectado con la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús fue derramada por mi pecado, cuando eso es conectado,
La Biblia nos manifiesta que es ahí cuando nuestro pecado es limpiado. Vamos a buscar en Levítico 4, 레위기 4장 27절. Levítico 4, 27. 만일에 평민의 하나가 이건 평민의 속죄 제사입니다. Esto es la ofrenda de la persona, de una persona del pueblo, no de un sacerdote. Tampoco soy el líder, tampoco de la congregación. Soy una persona del pueblo. 평민의 속죄제 내 죄를 사함받기 위해서 읽어드렸습니다. Así yo comencé a leer esta lectura porque habla de cómo hace la ofrenda una persona del pueblo. 여호와의 검령 중 하나도 부지중에 범하여 허물이 있었다가 Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió. 죄 사함을 받는 가장 기본적인 방법은 Así es el método más básico del perdón de pecado. 누가 사함을 첫째 죄를 지어야 하고 Primeramente, quien puede ser perdonado es quien ha pecado. 죄를 지은 걸 깨달아야 합니다. Y segundo, tiene que conocer que ha pecado. 만일 우리가 우리 죄를 고백하면 자백하면 하는 것은 ¿Qué significa que si confesamos nuestro pecado, 내가 죄를 지었고 죄인인 줄 깨달았다는 것은 깨우침을 받아 이 과정에 속하는 거예요. así significa que el proceso cuando ha pecado y sabe que ha 만일에 pecado? 평민의 하나가 여호와의 검령 하나를 부정하여 범하여 죄를 지었습니다. Si una persona del pueblo pecare por yerro y así haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, y luego dice, y luego que conociere su pecado que cometió, 자기가 죄인인 걸 인정하는 것입니다. está manifestando que esta persona reconoce que es pecador. 고백하고 안 하고 차이지 죄인인 걸 인정하는 것이요. Así reconoce que es pecador, simplemente no ha confesado. 깨우침을 받고 고백함으로 죄가 사하신다면 Si en caso usted sabe que es pecador y su confesión limpia su pecado, 필요 없습니다. no necesita traer un becerro o una cabra. 죽을 필요도 없습니다. No hay necesidad que Jesús muera en 레위기 la 17장 cruz. 11절이나 히브리 9장 22절 말씀대로 Pero en la palabra en Levítico 17 en Hebreos, 죄의 싹은 사망이기 때문에 porque la paga del pecado es muerte, 죄를 사하기 위해서 누군가가 죽고 피를 흘려야 합니다. para perdonar el pecado alguien tiene que morir y derramar su sangre. 그렇기 때문에 죄를 깨달았을 때 Por eso cuando descubre su pecado, 그냥 가만히 난 죄인입니다 고백한다고 씻어지는 게 no 아니고 es que simplemente está, yo soy pecador y confiesa. Si descubre que tiene pecado, 암염소를 끌고 와요. tiene que traer una cabra sin defecto. 어린 양을 데리고 옵니다. Tiene que traer una cabra sin defecto. ¿Por qué? 죄의 싹은 사망입니다. Porque la paga del pecado es 누군가가 muerte. 죽어야 하는데 Alguien debe de morir. 죄를 대신해서 En mi lugar, en lugar de mi pecado, 야가 대신 así el 죽어줘라. cordero o la cabra tiene que 죄의 morir. 제사가 이루어집니다. Y es así como se hace la ofrenda por el pecado. 암염소를 끌고 와서 Se traerá por su ofrenda una 그 cabra, 죄를 예물로 삼아 una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Vamos a ver en el versículo 29. 속죄제 희생의 머리에 안수하고 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la 속죄제 expiación. 희생의 머리에 안수래라. Dice que ponga su mano sobre la cabeza de la 죽을 그 ofrenda. 범죄를 대신해 죽을 양이나 염소 머리 안수하라. En ese cordero o la cabra pone su mano sobre su cabeza. 무슨 얘기야? ¿Qué significa esto? 이것 때문에 많이 고민을. Yo con esto así pensaba mucho. 될때 장립식 할 때 안수를 합니다. Cuando se ordena ancianos de la iglesia, se pone la mano sobre la cabeza. 안수를 합니다. También se hace la imposición de mano cuando se ordena pastores. 근데 Pero, 염소를 안수해. ¿por qué pone la mano sobre una cabra? 이게 뭐야? ¿Qué es esto? 염소가 뭐 목사가 되나? ¿Acaso la cabra se vuelven pastor 장로가 되나? o se vuelven ancianos? 왜 염소 머리에 안수를 해야 돼? ¿Por qué tiene que poner la mano sobre esta cabra? No sabía qué significaba esto. 이게 안 풀려가지고 No se resolvía esto. 여기에 짝은 뭔지 그건 몰라. No sabía cuál es la compañera de esta 한 2, palabra. 3년 걸린 것 같아. Creo que es 1, 2, 3 años pasó. 신구약 여러 번
읽었는데도 Yo, 잘 모르고 지냈어요. yo aunque leí el Antiguo Testamento varias veces, pasaba por alto todo, 어느 날 여기 짝이 있는 거예요. pero un día descubrí su compañera. 이 성경을 풀어주는 근본 성경 짝이 있었어요. Hay un versículo, busqué la compañera que explica fundamentalmente este versículo. 뭐랬습니까? En Isaías, como 너희는 dice, 여호와의 책을 신명기 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. dice que inquirid en el libro 나도 de 짝이 없는 Jehová 것이 없고 y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. 근데 안수하는 이건 뭐야? Oh, 뭐야? ¿qué es esto? ¿Qué es esto de poner la mano sobre la cabeza de la cabra? 레위기 이거 아까 4장에 나오고 Eso, 안수하는 이야기 16장에 나오는. eso sale en Levítico capítulo 4 de poner la mano y en el capítulo 16 también. Así, capítulo 4 y 16 son compañeras, así, pero no lo podía descubrir eso. Pero un día leí Levítico 16, 21. Ahí sale con precisión de por qué tiene que poner la mano sobre el animal. La Biblia, cuando lee, cuando encuentra a su compañera, puede conocer el significado. Así dice, iniquirid en el libro de Jehová que está su compañera. Y dice que el Espíritu de Dios lo ha juntado. O aquí está su compañera. Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío. Cuando pone la mano sobre una cabra, su pecado pasa al macho cabrío. Al ver esto, ¿qué es lo que me resolvía? Así, que nuestro pecado pasó a Jesús. Si ven el libro de Juan capítulo 1, 29, así el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así el siguiente día dice que vio Juan a Jesús. ¿Qué es lo que pasó en el día anterior? Si ven Mateo capítulo 3, Juan el Bautista estaba en el río Jordán dando bautismo de arrepentimiento. Decía, hijo de serpiente. Y Jesús le dice a Juan el Bautista, bautízame. Juan se sorprendió. Oh, Jesús no ha pecado. ¿Qué? No tiene pecado que arrepentirse. Dice, usted tiene que bautizarme a mí. ¿Cómo que yo bautizaré? Ahí dice Jesús, dice, deja eso ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Acá no está diciendo cumplamos toda justicia, algo como simbólico. ¿Cómo es que se cumple toda justicia? Cuando nuestro pecado es limpiado, es cumplido la justicia. Nosotros de la justicia somos pecadores. Así, pero cuando es limpiado su pecado, se vuelven justos. ¿Cómo es que Jesús va a ser bautizado y eso hace que se cumpla toda justicia? La ofrenda en el Antiguo Testamento por el pecado, cuando se mataba un cordero, una cabra, ese cordero es la sombra de Jesucristo. Así ponían el pecado sobre un cordero, con la imposición de mano, el pecado es pasado.
양에게로 건너가는 거예요. El pecado no queda en nosotros, sino que pasa al 이사야 Cordero. 53장 6절에 En Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos 그래서 nosotros. 이제 양이나 염소가 속죄 제물을 가져와서 머리 안수해서 죄가 양에게 건너가고 염소에게 건너가는 것입니다. Es así, cuando traen la ofrenda por el pecado y ponen su mano sobre el animal, es cuando el pecado pasa al animal. 34살까지 사시다가 Jesús, viviendo hasta la edad de 33 años, él cuando comenzó a hacer la obra del Evangelio, 세례를 받는 것은 y primeramente fue a Juan el Bautista a ser bautizado, 예수님 머리 안수하는 이것은 que el hecho de que Juan el Bautista bautiza a Jesús 베푼 다른 사람 죄인들에게 베푸는 회개의 세례하고는 다릅니다. es diferente el bautismo que daba él al bautismo de arrepentimiento a las personas, sino que era el proceso de que todo nuestro pecado pasaba a Jesús. Jesús, en el comienzo, Juan se oponía, pero dijo Jesús, deja eso ahora para que cumplamos toda justicia. Así Jesús no tiene necesidad de ser bautizado, pero este es el proceso que por el bautismo todo nuestro pecado pasa a Jesús. Juan el Bautista es el hijo del sacerdote, y es así, el sacerdote pone la mano sobre Jesús. En ese momento el Espíritu descendió como paloma y se escuchó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, conforme a la palabra de Dios, vino a perdonar nuestro pecado. El hecho que recibe el bautismo y la imposición de mano por medio de Juan el Bautista, así como la imposición de mano en el Antiguo Testamento, así es como pone todo nuestro pecado en Jesús y es la preparación, el proceso para morir en la cruz. Así, aunque la cruz es de tanto dolor, sufrimiento, para llevar a cabo la voluntad de Dios, Él llevando nuestro pecado y estaba preparándose para ser crucificado en la cruz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así dijo Dios. Y así aceptó el dolor de la muerte. Ahí está preparándose, siendo obediente a mi palabra para morir en la cruz. Así luego de ser bautizado Jesús, y al día siguiente Jesús vino a Juan. En ese momento dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tiene otro significado esto, sino que vino de esta manera a hacer cumplir toda justicia. Toda justicia. La justicia para usted, la justicia para mí, la justicia para otros. Así nosotros solamente pecado cometemos, pero Él, limpiando todo nuestro pecado, está manifestando que Él cumple toda justicia. Si ve en Levítico 4:29, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver Levítico 4:29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar de holocausto. En el versículo 30, que es lo que dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto. Así en el altar de holocausto hay 4 cuernos. Oh, pero ¿por qué pinta con la sangre en los cuernos del altar? Si ve en Jeremías capítulo 17:1, sale una palabra maravillosa. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante.
세계 접근을. esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus 하나님 altares. 우리 죄를 어디다 기록하냐면은 Dios, ¿en dónde escribió nuestro 죄를 pecado? 지었을 때 Cuando uno peca, 죄를 심판하는 하나님과 우리가 똑같이 서류가 필요한 겁니다. así necesita en nuestra parte, la parte de 그러니까 Dios. 우리는 죄를 지었을 때 우리 죄를 기억하기 위해서 마음판에다 기록해 놓고 Por eso Dios escribió el pecado en nuestro corazón 하나님은 우리 죄를 번제단 뿔에다가 y 새겨놨어요. Dios escribió nuestro pecado en los cuernos del altar. 왜요? ¿Por qué? 우리 하나님 만날 때 Porque cuando nos encontremos 하나님은, con Dios, 박옥수가 왔구나. oh, Dios dirá, vino su par 번제단 aquí, 뿔에 내 죄를 보면 에이 이놈 이런 죄를 짓구나. mirando, y mirando lo que está escrito acerca de mi pecado. Ah, si has pecado. Así, si estos pecados, teniendo estos pecados, no puedo tener comunión con Dios. Por eso, cuando vamos delante de Dios, mirará en los cuernos del altar. Así Dios escribió nuestro pecado en los cuernos del altar y de nuestra parte en la tabla de nuestro corazón. Cuando mira su corazón sabe que ha pecado y Dios mirando los cuernos del altar sabe que ha pecado. 그 우리 죄를 위해 죽은 어린 양의 피를 가지고 번제단 뿔에 발라라. Pero Dios dice que ese cordero que ha muerto por su pecado, con esa sangre dice que pinte los cuernos del altar. Cuando pone la imposición de manos sobre el animal y es degollado el animal y la sangre es pintado los cuernos del altar. 기록된 모든 죄의 기록을 피로 발라서 지워버린 걸 도말이라고 하는데. Así poniendo la sangre en los cuernos del altar y borrando 이제 그 피를 도말한다는 것은 que ha pintado con la sangre, 피가 así pintando, 지워진다는 거예요. así pintando 칠판에 se borra lo que está escrito. 다른 담벼락에 막 낙서해 놓으면 Así supongamos que escribe en la pared 칠에 전부 다 지우잖아요. y con la pintura encima así todo borra, ¿no es así? 그래서 우리의 마음판에 지은 죄만 하나님의 그 제단 뿔에 기록된 죄를 Por eso el pecado que está en los cuernos del altar 피로 죄의 기록을 지우는 겁니다. y así con la sangre es pintado para borrar. 박옥수의 죄가 다 씻어졌으니까 이제 죄를 지웁니다. Ah, el pecado de Oxupar todo ha sido perdonado, por eso así borra con la sangre. 번제단 뿔에 있는 죄의 기록을 지웠기 때문에 Y es por eso que el cordero que derramó su sangre, con esa sangre pinta los cuernos del altar y borra. 속죄 제사를 드리고 나면 죄의 기록이 없습니다. Es por eso que cuando hace la ofrenda por el pecado, en el cielo ya no está ningún récord de su pecado, pero queda un récord del pecado. Es en la tabla de mi corazón. ¿Cómo borra ese pecado de la tabla de su corazón? Eso no se limpia con la sangre, sino que se limpia con la fe, porque es en la tabla de mi corazón, porque Jesús ha sido castigado por mi pecado, el castigo por mi pecado ha sido terminado. Cuando cree en eso, aunque se acuerda de su pecado que ha cometido, pero ha sido perdonado, ha sido pagado, ya no se acuerda más Dios de su pecado, entonces ya está solucionado. Es así, creyendo en eso, por la fe se limpia el pecado en la tabla de su corazón. Y me encontré con el pastor de Ghana, Jonathan Mir. El pastor me dijo, creo que no viviré ni 5 días. Yo de pequeño fui a la iglesia. Y por lo general los domingos he participado en el servicio. Y también reconocido en Ghana como el presidente con más fe. Pero yo también he pecado. Y no he podido recibir el perdón de pecado. Así el presidente Jonathan Mir es a la misma edad que yo, ¿no? En ese tiempo estaba muy enfermo. Así yo le pregunté con cuidado,
Presidente, 각하께서 죄인인 걸 어떻게 아십니까? así como usted sabe que es pecador, 대통령께서 말씀하셨습니다. así el presidente me dijo, 대답은 간단했습니다. su respuesta 내가 fue muy 죄를 simple. 지었으니까 죄인이 아니냐. Ah, porque he pecado, por eso soy pecador. 제가 그걸 부정했습니다. Pero yo 각하 negué 그렇지 eso. 않습니다. Le dije, presidente, no es así. 대통령 주춤하시더라고요. Y así el presidente, 저는 así 제 말을 기다렸습니다. se congeló por un momento y esperó que yo hablase. 나라에서 Le dije, ¿en qué país 죄를 지은 사람 자기 죄를 정죄합니까? así la persona que cometió delito se condena su propio delito? Eso no lo hace en Ghana, ¿no es así? 재판장이 결정합니다. Acerca del crimen, del pecado, es el juez quien 내가 decide. 결정은 아무 의미가 없습니다. Así que uno decide no tiene ningún sentido. El presidente dijo, así es, tiene razón. 각하 재판장 대신 하나님께서 Así, su excelencia, Dios, quien 각하의 es el 죄를 juez, 판결한 판결문이 있는데 está esa declaración de juicio acerca de su pecado. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Y él se sorprendió. Declaración de juicio acerca de mi pecado. Sí, así es, su 어디 excelencia. 있느냐? ¿Dónde está escrito? 성경에 있습니다. Está en la Biblia. 보기를 원하십니다. Quisiera verlo, su excelencia. 하나님은 각하처럼 죽음 앞에서 내가 하늘나라 갈 수 있을까 없을까 고민한 분들이 많습니다. Así como usted, su excelencia, muchas personas así tienen la duda si van a ir al cielo o no. 성경에 이 말씀을 기록하신 것입니다. Pero por persona como usted, Dios ha escrito esta palabra en la Biblia. 3장 23절 24절 읽어주세요. Le leí Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하고 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 그리스도 Dios, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su 하나님을 값없이 gracia, 의롭다심 얻은 자 되었느니라. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 이 문구가 판결문 형식으로 됐습니다. Así, esta escritura, estos versículos, es el formato de declaración de juicio. Así cometió crimen tal y tal, ha cometido pecado, pero por esto y esto y esta razón, el juez da la declaración, aunque hemos pecado, porque Jesús nos ha redimido, 하나님께서 우리를 의롭다고 하셨다. es por eso que Dios nos llama justo. 이게 존 아타밀스 대통령 각하를 향한 하나님의 판결문입니다. Esta es la declaración de juicio de Dios que ha hecho a usted, presidente Jonathan Mir. 너무너무 감격해. El presidente estaba muy emocionado. 이게 내 판결문. Oh, esta es la declaración de juicio. 하셨네. Dios dice que soy 내가 이제 justo. 의롭구나. Yo soy 예수 justo. 피가 내 죄를 씻었구나. La sangre de Jesús ha limpiado mi pecado. 그리고 로마서 4장 25절을 Y 읽어주세요. luego le leí Romanos 4, 예수는 25. 우리를 범죄함을 인하여 내어줌이 되고 우리를 어렵다 하지 못하게 산다죠. Jesús fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Ah, el presidente decía, ¿por qué no sabía esto? Yo habré leído este versículo. 또 이런 성경 너무 많습니다. Así hay muchos versículos como estos. 성경 이런 말씀이 너무너무 많은데 En la Biblia tantos versículos como estos, 간교한 사탄이 pero Satanás quien engaña, 다 가려버려. así nos ha encegando a las personas. 고린도전서 6장을 찾아봤습니다. Le encontré en 1 de Corintios capítulo 6. 10절을 대통령에게 읽어. Le leí al presidente 1 de Corintios capítulo 6 versículo 10. 술 취한 자는 구역하는 자, 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11절에 En el versículo 11, 너희들 중에 이와 같은 이런 죄를 지은 사람 있다. y esto erais algunos. Dice que ha cometido estos pecados. 근데 한국어서 그리스도 예수 그리스도 이런 우리 하나님의 성에 시선과 거룩과 어렵다 하시면 얻은 자 되었다. Pero dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, en el 의롭게 Espíritu 되었다. de nuestro Señor.
Dice en la Biblia, dice que ya habéis sido justificados. Y luego 죄를 지었다. dice que ha pecado, 그러나 의롭게 됐다. pero ya ha sido 그 너는 justificado. 씻어졌다. Dice, ha sido lavado, 너는 거룩하게 됐다. ha sido santificado, 의롭게 됐다. ha sido justificado. 그렇게 영어에서 돼 있어요. Así está escrito en la Biblia en 그 inglés. 대통령한테 영어 성경 가지고 얘기했어요. Y así yo le hablé al presidente con la Biblia de inglés. 그때 박방훈 목사님 통역. Así en ese tiempo el pastor Joseph Park me tradujo en coreano. En ese tiempo fue de mucha emoción. El presidente estaba cerca de su muerte y estaba en su corazón lleno de temor. Pero dice, más, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado. Le mostró esa palabra y el presidente, escuchando esa palabra, ya he sido lavado, ya he sido santificado, justificado, y se alumbró su semblante, estaba muy agradecido. 성경은 너무 분명하게 확실하게 우리 죄를 영원히 사했다고. La Biblia nos habla con precisión y con seguridad que nuestro pecado ha sido limpiado para siempre. Ha pasado mucho el tiempo, vamos a terminar. 이 사실을 믿으십시오. Crea en esta verdad. 우리가 해야 할 그것뿐입니다. Es lo único que debemos de hacer nosotros. Y este evangelio, 오늘 또 여러분 다시 그 녹화에 다시 들을 수 있으니까 들어보시면서 así esto está grabado, podrá verlo otra vez. Estudie más con detalle y a sus amigos, familia, y anunciando este evangelio, 안에서 다 제사함 받도록 합시다. y que todas las personas reciban el perdón de 예수님이 pecado en el 가장 가슴 evangelio. 아프게 생각하시는 것은 Lo que más rompe el corazón a 십자가에 못 박혀 Jesús, 죄를 사해 놨는데도 Jesús, aunque murió en la cruz y perdonó nuestro pecado, 너무 가슴 아파하시고 las personas dicen que son pecadores, realmente rompe el corazón de Jesús. 봤을 때 Cuando veo el 난 corazón de 한평생 이 Jesús, 이야기만 해야겠다. así yo pensé que debo de hablar toda mi vida en esto, 저를 y 많은 Jesús se ha agradado de eso, me ha ayudado en muchos 이번에도 aspectos. 5월 달에 또 이번에 많은 분들이 이렇게 방송 들을 수 있게 해서 감사합니다. Estoy agradecido en que en mayo y en esta ocasión también muchas personas pueden 코로나로 escuchar 세상이 el 참 evangelio. 어두워졌고 Por el 사업이나 corona, 모든 면에 병든 고민하는 사람이 많은데 por el corona están en tinieblas las personas y están con dificultad en sus negocios. 많은 분들이 복음을 전할 기회를 주셨습니다. Pero Dios, mediante esta oportunidad, nos permite 이렇게 predicar el 복음을 evangelio a 전할 수 muchas 있도록 personas. 많은 방송국에서 중계해준 방송국에 대해서 감사를 드리고 Estoy agradecido a muchas estaciones de televisión que están 또 앞으로도 anunciando. 제 설교를 방송하려고 부탁하는 방송국이 많아서 Y hay muchas estaciones de televisión que también quieren exponer nuestra predicación. Estoy muy agradecido. 다 이 Todas las 복음을 personas en el mundo recibiendo este evangelio, 하나님께 recibiendo el perdón de 감사하고 pecado, agradeciendo a Dios, 이런 분들이 되길 바랍니다. y puedan ser personas que sirven a Dios. Vamos a orar. 주님 Señor, 감사합니다. te doy gracias. 예수 행하신 기한이 너무 아름답고 귀합니다. Realmente la palabra de Jesús, lo que ha hecho Jesús es muy precioso. Predicamos el 복음 안에 evangelio 서게 하시고 y nos permita 우리 estar en el 모두가 evangelio, 예수로 제 사함을 받은 걸 믿고 y que podamos creer que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y podamos ser 가나 bendecidos mediante Jesús. Así como el presidente de 페르난 Ghana, 루고 대통령 así como el presidente Fernando Lugo, 양분이 정말 베닝 대통령처럼 así como el presidente 대통령들이 Yaboni 제 de 사함을 받으셨습니다. Benin. Muchos presidentes recibieron la salvación, estoy 우리 이 agradecido. 복음을 위해 살게 해주옵소서. Nos permita vivir 이 por 복음을 este 듣는 모두에게 evangelio 성령으로 충만케 y 해주옵소서. nos haga estar en plenitud 우리 죄를 mediante el 사해 Espíritu 주님께 Santo. 감사합니다. Te damos gracias, Señor, por 예수 perdonar nuestros 이름으로 pecados. 기도드립니다. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. 감사합니다. Muchas gracias a todos. Martes a las 11 a.m. y 8 p.m., miércoles 28 a las 8 p.m., jueves 29 a las 11 a.m. y 8 p.m. y viernes 30 a las 10 a.m., tiempo del este en Sky Radio FM. Únase a nosotros para aprender más sobre cómo superar el pecado a través de Jesucristo. No dudes en que la consejería personal está a solo una llamada de distancia. Llama al 631-742-7740. Nos vemos la próxima vez.
Libros de sermones y autodesarrollo del reverendo Oxu Park están ahora disponibles en Good News Publications, la editorial oficial de la Misión Buenas Nuevas. Para hacer un pedido, solo tiene que visitar amazon.com/shops/GN Publishing.